Dale, amigo, gracias. Ese loco, el desentendido. ¿Cómo va? ¿Qué quiero decir? ¿Te Es gustó una mi bolón? mina- Sí. Y después el bolón agarré. ¿Sabes qué? Sí. Oh, mate, qué gol que te erraste, boludo. ¿Qué pasó? Para mí quisiste. Me vino a pegar. No, Tuviste sobrado. no, Nada te que lo ver. juro. ¿Sabés por qué me pasó eso? Porque no quise canchear. Yo le iba a pegar de taco. Y te arrepentiste en un momento. No, dije, no voy a hacer eso La porque segunda, van a pensar la que voy a segunda. estar pelotudeando. Claro, igual te estabas cagando de risa en el partido. Y me vino. No, jugué bastante serio. ¿Sí? Yo te vi sonriendo ahí con Víctor Pero bastante porque yo veces. cuando, mirá, ¿Sí? yo cuando tengo esto, mirá, sonrío. ¿Me entendés? Che, Facu, ¿estás al pedo? Depende para qué. Bueno, si vas a contestar así, a mí ¿Qué no me necesitas, parece amigo? nada. ¿Qué Quiero necesitas? tereré. ¿Quieres que lo arme? No, está armado. Hace falta ¿Querés que servir cebe? nada más. Dale. Eso sí te pedo. Igual. No tanto. Heyman. Una poco. Igual flasheaste con la temperatura. Es que, amigo, Hacía calor la tarde. escuchá, este pantalón es del chino. No, a mí no, a Aus. El árbitro. Este pantalón es del chino, boludo. Yo vine en cortos, la hice muy mal hoy. Igual yo. Con este buzo, me estoy cagando de frío, boludo. No me echa. ¿Quién es el boludo que me da? ¿Querés o no querés? En serio, boludo. Ahí en el gol. Ahora después, sí. Cancha vos. Sí, mal. Oh, boludo, qué frío. Ah, está jugando Argentino todavía, la concha de su madre. 2-0. ¿Ganan? Dos goles de Hernán, amigo del mismo. La de Vélez, justo. Le demos la noticia. Creo que Muñoz juega la pelota, la trata muy bien. Che, Malay Vélez, fracaso de los mellizos. No llegaba a ganar Vélez y me mataba hoy. Ah, encima de local, Vélez. Ay, 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 boludo. Estadística, no tiempo, ni siquiera vi. ¿Y cuáles son las stats? Era el 70% de posesión de Argentina y
6 tiros al arco contra 1. De Vélez. Nosotros, arriba ni más. Ustedes 6 tiros. 6 tiros al arco y 70 de posesión. Bueno, sí, argentino sí, la tiene un montón, boludo. Vos no estás tomando, ¿no? Sí, boludo. Yo Argentina tomo tiene rápido. un montón, boludo. Sí. No me gusta, no me gusta. ¿Te acuerdas de Inter de Malbec? Volvió. Volvió. Sí, ayer Renovado. estuvimos hablando de Esteban. Con mi persona. La saga defensiva de... ¿Por qué Marce está acá? No sé, me dijo, me voy a la mierda, ¿por qué está acá? Investigue. Acá no me desarrolla el tema. No me importa quién sea. Se quiere la mierda, Marce. Está aburrido. Sí, boludo. ¿Quién está jugando acá? ¿Comiste contra Buen Aire? ¿No es cierto? Ah, ok. Me dejas re tranquilo. ¿Cómo va? ¿Estás loco? ¿Por aquí? Te busca por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder conseguir. Estás romanticón. No. ¿No estás romanticón? Todo lo contrario. Uy. Estás mal de amores. Estoy bien, pero todo llega a su fin. Hay que saber aprovecharlo mientras dura. Sí, pero la verdad que el duelo me está matando. Porque ella no lo sabe. O sea, el duelo está siendo atravesado mientras tanto. Estoy tratando de hacerme el boludo. O sea, lo estoy pateando. Yo le tendría que haber dicho, che, cortamos todo. Uy. Pero por alguna razón la estoy pateando mal. Y bueno, nada. Este fin de que viene se lo voy a tener que decir. No hay escapatoria. Pero ¿por qué tenés que cortarle todo? Porque... Porque somos un amor no correspondido. Porque estamos, sí, obvio. Porque estamos en el momento equivocado. ¿Están en diferentes sintonías? Sí, ¿Decís? sí. Ok. Ella busca algo, yo busco otra cosa. ¿Qué buscas vos? Yo no estoy para comprometerme. ¿Por qué no? No me siento preparado yo. ¿Preparado por qué? Porque me siento que todavía no me puedo dar a mí mismo lo que yo quiero, no soy, entre comillas, no soy feliz conmigo mismo, no puedo darle la felicidad a otra persona, ¿me entendés? Me parece un buen fundamento. ¿No Sí. sentís que te puede ayudar a...? Sí, obvio, de hecho me ha ayudado, pero ella merece más. Y yo no se lo puedo dar. Y además también es un tema de personalidad, de que ella está media chapa? Sí, media chapa Retegui, efectivamente. Está media así. Y nada. Yo también estoy medio loco. No lo voy a negar. Un poquito toxic de Britney Spears. ¿Pero sano o ya roto? Y no sé qué es sano para vos. O sea, para mí sano es hasta que dejas de hacer cosas por lo que te pueda cagar a pedos. Bueno, no, eso no. Eso no. Está bien. Eso no. Pero por ejemplo, el otro día, el otro día no, hace 2 meses más o menos, pasó algo que no pensé que iba a pasar nunca más en la vida. ¿Qué sería? Que fue que yo un viernes a la noche salí con ella, fuimos como a una reunión, una juntada así de amigos, ¿no? De chill. Sí, tranquilo, con el cumple de alguien. Y la nada había un pibe, yo estaba con 2 amigas y yo estaba en la punta de la mesa ahí boludeando, no sé qué, con otra piba. Y la nada se le acerca un pibe y veo que se queda hablando como... Facu, fueron 2 minutos, pero para mí fueron 30 años. Obvio, son 30 años. Aunque sean 30 años. Y veo que le sonreía, que no sé qué, y yo decía, ¿qué concha? ¿Qué concha hablas? ¿Qué te reí, boluda? El chabón armó un Fernet y se fue. Y la nada, viste, dije...
Bueno, nada, yo nada, pero bueno, ¿qué iba a hacer, viste? Estaba ahí, qué sé yo, tranquilo y la nada, viste. Eso fue un viernes a la noche. Sábado a la noche, la que no tenía ganas de nada, hacía frío, me acuerdo, era invierno. Y te estoy dando un ejemplo, no me acuerdo precisamente, pero ponele que tenía 200 seguidores, de la nada al día siguiente tenía 201. ¿Quién era el chabón? ¿Quién era Ese uno, el chabón? Que en realidad yo no sé si lo seguía desde antes, Pero vos te fijaste en la vida. Amigo, pelota, tomá. Ponele pausa. ¡Linda! ¡Llega! Puedo creer, la concha de la madre. Boludo, hice así, la cagué. La concha. ¿Qué público de elite? Que traen los muchachos de Roja Libre. Es una locura. ¿Quién es? Ah, Un público que es espeluznante. espeluznante. Me dan ganas de venir a verlos. Bueno, sí. Despausa. Bueno, nada, y después me puse a ver los seguidores, viste, 200, 201 y dije, no. Pero yo no sé si por ahí lo seguía el chabón este, viste, porque entre todo éramos todos conocidos. Claro, ¿me entendés? Pero justo ahí, bueno. Y no, hice una locura que me arrepiento a full porque hace un montón no me pasaba. ¿Le dijiste? No, no le dije nada. Pero lo que pasó fue que ponele que ella se iba a dormir, nos íbamos a dormir tipo 1 y media, ponele como que terminábamos todo y nos íbamos a dormir. Y de nada veo que a las 12 me corta el rostro y me dice, che, mirá, estoy recansada, no sé qué, me voy a dormir. Y yo digo, boludo. Madre que lo parió. Ahí, se la pasa. Chino. ¡Gracias, Chino! Muy bien. ¿Y? Entonces, viste, yo dije, esta hija de puta se fue con el otro. De una. A ver. Dije, ¿qué hice yo? Le mandé un meme a ver si me lo respondía al toque, a ver si estaba en Instagram. No me respondió y dije, hija de puta, claro, se habrá dado cuenta que yo me di cuenta de esto. Toma, amigo, toma. Bueno, nada, y así, ¿viste? Y cuestión de que estaba así, re loquito mal. Y me angustié mal, boludo. Me angustié como 3 días, ponele. Hasta que después dije, che, mirá, ya fue. Se lo voy a decir. Che, ¿qué onda? ¿Viste? Le fui de una. Me dijo, no, boludo, flashás una locura, no pasa nada, está todo bien. Bueno, nada. Bueno, me quedé más tranquilo, más qué sé yo, para papá. Pero, jódeme. Pelota, dale
Che, me estoy cagando un poco. Me parece que trabajé el tereré. Te soy frontal. Está bien, está bien. ¿Vos creés? Te sigo. Te servo. Te cebo. Cebame. ¿Queda mucho? Sí, me lo bajo. No, chino, te la pusieron toda. Encima quedó muerto como un fiambre, boludo. Bueno, nada, y así, ¿viste? Entonces... ¿Y te quedaste tranquilo o no? No. Ni a palo. Pero bueno, nada, con el paso de los días, como que bueno, ya fue. Como que con el paso del tiempo ya fue. Y dije, bueno, a la mierda. Y seguimos bien. Ay, mirá vos. Echaron uno de ellos. Se terminó el partido. Echaron al Chiqui Busat. Es un pelotudo el Chiqui Busat. Me da bronca sus piernitas. No puede ser futbolista profesional, tiene 2 alambres. Chabón se cree crack para mí, boludo, es un pelotudo. Tiene una cara de... Me mentiste, Marcel. ¿Qué pasó? Y me dijiste que te ibas y te sacás. No, es que se fue con patrullero el árbitro y no le pagué. Le vine a dejar la plata. ¡Ah! Por eso no. Sí. Bien. Para los dos. Y acá medio que... Me voy antes que me agarren de... Y con el correr de los días, Me puse más tranqui y todo, lo que pasa es que... No sé, ella es como muy... como un poco celosa, yo también, no sé, como que no quiero tampoco, ¿entendés? No me quiero entrelazar. ok. Subestimé la relación. Yo ¿En me qué sentido? metí diciendo no va a pasar nada y terminó pasando todo. Y ahora que ya me enganché, porque La mina le gustás. Ok. y ahora que ya me enganché me quiero matar. Porque había que cortarlo antes. ¿Pero no te gusta? Sí, pero no tengo ganas de estar, boludo. No tengo ganas. Y esto de intentar a ver qué pasa, no, ni en pedo. No estás por esa. No estoy. Así que bueno, el fin de que viene le diré. Vos sos esa persona que ya lo sentís. No Sí, es que ves sí. qué onda, es No, 0 a 100. Sí, yo sé. No tengo matices. Ok. Es blanco negro. Me parece muy bien. ¿Vos Mira, te das permitidos? no me doy permitidos. Yo tal vez doy oportunidades y en el último tiempo di 2 oportunidades y no me decepcionaron para nada. Ok. O sea, fui de 0 a 50 y de 50 a 100. Confías en el proyecto. Confío en el proyecto. Bien. En el último proyecto, no el actual, el anterior, confío en el proyecto. Y te salió para el orto. Fui a fondo con el proyecto hasta los huevos y después el proyecto, Descendiste. sí. La puta que la parió. Jugábamos lindo, pero nos descendieron, nos sacaron puntos y nos descendieron. ¿Sí? Así que tuvimos que armar una campaña nueva de 0. Y bueno, ahora estamos haciendo bien las cosas para ascender. Pero no gustó en ese momento en la directiva. Mal ahí, boludo. Pero qué sé yo, ahora estoy contento. Así que, qué sé yo. Si colga noto se suspende el partido. ¿De dónde la conoces? Hace mucho tiempo. Somos amigos hace años. ¿Del secundario o de...? Sí. ¿Era tu amiga o no tanto? Era tu amiga. Ok. Ese es un arma de doble filo, absolutamente. Sí, obvio, boludo. Por eso te digo, yo entré diciendo no y al final se dio, ¿viste? Se dio la situación y dije, no, no puedo creer. No era lo que esperabas. No era lo que quería hasta que pasó. Pero vos fuiste con pretensiones. Nada, ¿De qué índole? nada. Sin pretender nada. Nada. Y fluyó.
Ese pibe. Sí, me pegó un baile a mí. ¿En qué? Me hizo cajeta. ¿Y cuándo? ¿A vos? Contra Paragua. Ah. Nos ganó él solo. Él solo nos ganó. Joder. ¿Usted contra... Ah, con cancha 11. Nosotros somos rompehuevos, pero yo, che, que no quería más. Uno, boludo, no sé. Boludo. ¿Qué haces, hijo de mi puta? Bien, ¿y vos, Nia? Bueno, amigo. Tranqui. ¿Cómo va? 11. ¿Cómo harás? Correte, Raider. ¿Qué andan? ¿Por qué no vinieron con sus cachorras? Porque yo no tengo cachorro. ¿No? ¿Ya no? Ah, bueno. Ah, bueno. Te faltan 3 años todavía. Y pero ahí ya se garcha otro. Che, sos un amor, boludo. Perdón. Oh, la puta que te parió. ¿Eso le quita valor? Yo doy mi opinión, boludo. Experiencia, boludo. ¿A quién? A ella. Hay que ver cómo está la rosca Y bueno. después. Necesitamos. No sé, no entendí. El tornillo anda flojo. No, para mí va a estar toxicado. Está. Eso no pasa con el tornillo. ¿Qué no va a pasar, boludo? Va a tener que. Tiene que pasar la moladora. Veamos. Yo estoy bien. Sí, boludo, le tuve que pedir este pantalón del barrio chino al chino porque me está cagando de frío. ¿Del chino? Sí, es del chino, boludo. ¿Cómo va esa Y ropa? sí, boludo. Mejor que la tuya, amigo. ¿Sí? Sí. En la foto de Instagram que anda. No la vi. Ah, malísimo, negro, tu foto. La mía fue mejor. La tenés que calentar. Eso le decís a. ¿Politakis? Sí, le pido la anda diciendo. Muy buena esa. Ah, sí. O Víctor Lloqueres. Buena. Es buena. Es buena. Creo que hacemos referencia a pobres. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y acá ella yo no sé cuándo va a estar con Franco más temprano. Ahí va. Con Franco Armani. Franco Armani viene la cosa. ¿Quién? Viene medio mal. ¿Sí? Sí, es Armani. Ah. Igual. Sí, bueno, no sé. Igual ella es media Icardi, ¿eh? Anda con los traspasos media complicadas. Un jugador complicado. No es fácil de... Así de club. Cuando consigue hay algo que no le gusta, no sé. Juega préstamo, digamos. No sé si juega a préstamo, pero es selectiva, es selectivo con el club, pero siempre le encuentra algo, ¿me entendés? Por ahí el club es buenísimo, pero va al baño y hay una toallita pegada con moco y dice no le gusta. Sí, busca excusas. Pero cuando juega para mí le gusta el club. Sí. Un tiempo. ¿En serio? Sí. Ah, perdón. No, más, dale. Gracias, mamá, estoy acá. Boludo, trajo ¿Qué dijo el negro? cagando de frío, boludo. ¿Este le dé? ¿O no? Me cago. Facu dijo tomar por eso. ¿Viste el partido, no? ¿Mm? ¿Viste el partido? ¿Qué partido? El de la Copa. No. Vi los penales. Boludo, ¿cómo le pegó el Laucha Costa? Es un perro, siempre me cayó para el orto. Metele que te voy a hacer planilla, pedazo de guachina. ¿Laburate? Sí, ahí te cuento. Tiré una. Ah,
No, no es mío. Agustín. ¿Qué tiraste? Jugué ayer, ¿viste? Un postergado. Y la 2012 yo venía peleando, salí campeón de la apertura. Estaba peleando en clausura. Salí campeón hoy. Y salí campeón del anual. Y boludo, ¿podés creer que yo con empatar me aseguraba la clausura? Y se me lesionó ayer, se me lesiona el mejor mío. Que te das cuenta que cuando uno es muy bueno y hace la diferencia te va a costar. Boludo, ¿podés creer que faltó el árbitro? Faltó el árbitro ya a la mañana, la primera hora. Y le digo, me dice el técnico, la última lo hacemos repiola. Lo hacemos entre los dos, me dice. Y dije, mirá, amigo, la verdad es que yo si salgo campeón. Es que le dije, para que estoy con esta verga, no me sale a hablar. ¿Estás con esta verga que no te sale a hablar? Mirá. Medio. Si yo estoy por salir campeón y eso no me puedo poner ahí. No le puedo dar indicación a los pibes, no les puedo gritar. Tengo que estar pensando en otra cosa. Y me dice, ¿estás peleando? No, tranqui, me dice. Yo estoy peleando en la 16. Dame los puntos de la 16 y arreglamos. Y le dije, bueno, vos dame los dos, no sé qué. Y salí y perdí el partido. Porque me faltaba el mejor gato. Qué bien. ¿Contra? Contra Maldonado. Estrella. Estrella Maldonado tiene muy buena inferior. Muy bien, boludo. Es una alarma, boludo, que está sonando. Sí, está que arrancó el partido. No la frena, dijo. Si vino Está ladrando la cabeza. Mi club no te dice nada, tipo, de serio campeón. ¿Cómo? Corte, ¿te tiran la buena en el club o nunca vida? Boludo, yo estoy re... O sea, me piden todo el tiempo que agarre cosas del club, futsal, a la tarde, va, y pase yo con un salario acá, no puedo. Pero estoy mejor, está de... Futsal anda bien, ¿no? Sí, muy bien. Está Lucas, del Río. Sí, ¿cómo lo conoces? Es el hijo de mi profe Gaby. Ok, sí, él estaba en... Eneros. Eneros. Claro, yo juego acá ahí. Sí. Es cara Lucas. Y juego con mi hermano. ¿Juega bien? Lucas. Sí. ¿Qué tía? Y después creo que fue un Atlanta con él. Mira. Se rompió el olvidamiento 2 veces. Sí, es piola. Hace 1000 años no lo veo. Aparte parece que lleva bien el grupo, que agarrar una primera división no es fácil. Claro. Porque tenés cada Sí, es joven para agarrar primero. pecota que se hace que piensa que Messi está en un club de barrio. Nada, muchacha, nada. Vení, la lucha. Y está laburando en Lampa también. Sí, él es el coordinador. Coordinador de la selección. Viste que él se va siempre afuera con el femenino y todo, cuando Lamba se juega en Chile o algo así. ¿En qué está? Hay una en Lamba, que esa es la segunda tira, y la otra está en Argentina. ¿Y qué onda eso? Y esa es para entrar a la D. O sea, creo que estamos en Argentina 2, habría que ascender a Argentina 1, después Argentina la B. Y está entrando en los playoffs, pero está cerquita de los playoffs. Ah, bueno. Sí, la verdad que bien. Le faltan un par de distintos. Viste que vos un equipo tenés que tener un distinto que te gane algún partido como se complica. Creo que le falta eso. Pero después es un equipo bien armado, boludo. ¿Este partido? ¿Este? Argentinos. ¿Cómo va? Ganó 2-0. Vélez. ¿Cancha de Vélez?
Sí. Ah, por eso no fuiste. Iba 0-0 hasta... Primer tiempo se lo fue. Qué paja, va a salir campeón de Argentino, Boca o Central y va a liderar cupo arriba, boludo. No lidera cupo igual la luz. Pero está abajo. Libera cupo de Sudamericana. La idea es que no salga campeón ninguno de los que está arriba de River. Porque River es el primero que entra. O sea, entra al repechaje igual. Pero bueno. Claro. Nosotros ahora estamos en repechaje. Quedaron ahí igual. Sí, yo no, boludo. No. Ah, están en repechaje. No, los boludos son Riestra. Riestra se cagaron, boludo. Sí, boludo. Sacaron un punto de 6 sacaron. Sacaban 2 puntos y lo pasaban arriba. Y ahora jugaron con Barraca. Nada, terrible. ¿Sacudiste, gato? ¿Sacudiste, gato? Sí. Escúchame. ¿Cuánto es? ¿Preguntás a alguien si se quiere quedar arriba? Sí. El chino está. El chino juega. Y el chino está allá. Aguante, Claro. Valen, ¿tenés ganas de filmar? No. No. ¿Ni por Mati? Tira eso, le gusta. Sí. No, le gusta hacerte lindo. No, amigo, gracias, no quiero ver nada. No me interesa nada de lo que tengan. Claro, si hace frío, capaz que. No está en su mejor momento. Che, otro gol, bien, chico. El chino se convierte en gol. Mirá cómo parece Juan Pano, boludo. Che, no tienen ganas de suspenderlo. No. Hoy estoy con poca pulga, la primera de cambio que Cancha Onza me diga algo, los peleo. Amigo, metí un penal. ¿Qué? Empaté el partido y te cruzás. Había que ganarlo en penales, amigo. Feli hizo el penal. ¿Cómo se nota que también te anticipó con Cate? No, pero ¿qué tiene eso? Ah, Tele. Tres, pero yo te digo. Tres. ¿Cuánto es? Boludo, este es el partido. ¿Y vos? Llegué arrancado. Iba 0-0 cuando llegaste. ¿Ah, sí? Y metieron gol los muchachos de Ciudad. Empezá a llegar temprano, ¿vale? Pues si no, no vas a cobrar la hora de la primera hora. ¿Qué es eso, Papu? Pero está flaco. Creo que es copa. Creo que es Copa. Acá. Creo. No, esta no. El Raviol atrás.
Eso no consigue nada. Che, sonrisita, ¿me haces un favor? Dale, en serio. ¿Me metés esto ahí? Dale, boludo, dale. Dale, tarado. Aclará bien porque en la cámara eso no se ve. Dale, boludo. ¿Qué querés que te metan tanto? Meteme el termo ahí. Ahí va. Dejá que filmo yo. Dale, boludo. Me metí. 10. 10 creo. Estamos bien. Mamá. Sí, conseguí. Conseguí. Fue el primer tiempo. Bueno. El segundo me para. Che, escuchame. Tengo un problema. ¿Uno solo pegó? Boludo. Los 15 ahora no los puedo pagar, Porque no, ustedes nos mandaron, no sé que me mandó el que son como 15.000 inscripciones, no sé qué mierda. Una que Por la copa. O sea, ahora no puedo porque estás vos, ¿viste? Sí, no les voy a cobrar. tranqui. O sea, Después cuando pueda. Es para la copa y las casacas. bueno. O sea, es para eso 15 lucas es. La casa gana. No, decisiones a modo de. Está bien. Y después seguramente, o sea, viene Fran y Fran Pero buena suerte. paga el lunes. Yo también. Ahí está, mirá, tirando facha. ¿Quién es Romero los huevos que tenés, ¿Te gusta? ¿Vos? Estuviste sólido. Basta. A ver. Basta. A ver. ¿Cómo existe ese nombre de mierda? Mariam. Mariam con razón. Pará, no seas así. Sí, bien que lo echaste. Yo no lo eché, lo invito. No, yo no lo eché, lo invito. Bueno. Me está gustando un poquito. No la trajiste a nadie, vos. Va, por lo menos yo no la vi. Jugás, amigo. ¿En serio? ¿Qué te digo? ¿Te abras un poquito? El lateral, pues, Te
quilombo te puse. No, me fui a las 5 de la tarde. ¿Vos de qué vas? Chupa verga. Bueno, pero no es tan grave. Yo a las 5 estaba durmiendo. Está hermosa. 7 menos 20 me desperté. No quiero que sepan quién soy. Soy de trampa, boludo. Sí. Che, ya terminó, vino. 2, duquesa. Sólido. Mati, levantá un toque acá. ¿Qué? ¿Acá? ¿Acá? Sí. ¿Cuánto falta? Sí. Sí. Ahí está el auto, creo que no sé. No, no. Primer plan. Tratá de conseguir alguno, no, bueno. Algo, boludo, no sé. Tenés que dejar tu laburo en manos de alguien. Fíjate si consigue cancha 11. No te confundas. Vos tampoco. ¿Te pensás que te tengo miedo? Porque yo soy rulito, ¿sabes cómo te lo pongo alisado? Conmigo berretín de tránsito. Fíjate. Ahora voy. Cuando venga Raya. Sí, boludo, me estoy cagando de frío. No, no. Piña, piña. Yo no voy. No, no vamos a jugar con los pasos. Sí, ellos ganan también. Claro, ellos ganan. Igual, ¿Un agua boludo. allá hay sólidas? ¿Con esas filtras? Sí. No. Paso. No, no. No son. No te das cuenta eso. Depende si ellos ganan o no. Pero igual, medio que por el nivel Cincha tiene que llegar. Y hoy tendríamos que haber ganado. Sí, hoy tenemos que ganar. La suerte nos jugó a favor.
Estamos en La verano. cagada, y esas mostramos la cinco- carita, no tenemos vergüenza. Estamos en verano y yo soy A veces con los que nos han de acá y me da. Ahorita que llega, ahorita que llega, ahorita que llega. ¡Bombazo arriba! Estaba a punto de decir eso, más o menos. Bien, Chino. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa? Se está gestando algo. Y pero. Se hace el boludo, ¿no? ¿Quién es Gaby? Tío, viene con la estúpida novia. No, al final no viene. ¿No? Qué bien. Bueno. ¡Uy, se repicó! ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué? Si te la cogiste. ¡Buah, pará! Bueno, boludo, te haces el boludo, ¿qué te vas a comer? Te la comiste cuando te la estabas cogiendo, boludo. Dale, no te hagas el pillo, no te hagas el pillo. Estoy diciendo la verdad. Bueno, rescatate.